Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Saben que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el príncipe de este mundo. En mí no encontrará nada suyo, pero con esto sabrá el mundo que yo amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha encomendado hacer. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, martes de la quinta semana del tiempo de Pascua de Resurrección en nuestro calendario litúrgico. Hermanos y hermanas, lo que estamos es cerrando prácticamente el capítulo 14, desde los versículos 27 al 31, con estos discursos de nuestro Señor Jesucristo de despedida y de preparación a cada uno de sus discípulos acerca de cómo enfrentarse y qué esperar en estos momentos. Y hemos visto en abundancia muchas cosas. Hoy Jesucristo dice tres cosas importantes para nosotros, que son las que queremos discutir ya al final de este capítulo, que realmente nos van a engrandecer, a ayudar a profundizar y sobre todo a desarrollarnos en nuestra vocación cristiana. Especialmente, fíjate cómo es la idea fuerza que tenemos para hoy en términos de desarrollar el tema y la reflexión. Que el maligno entienda que en ti no hay nada suyo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo con todo lo que tienen que enfrentar. Qué actitud, ¿verdad? Sea nuestro el pensamiento, hermanos y hermanas, y en nuestra vida cristiana y espiritual, que el maligno entienda que en mí no hay nada suyo. Y Jesús dice mucho en la palabra de hoy, hermanos y hermanas, ante esta despedida. Hoy vemos que Jesús deja la paz a sus discípulos, una paz que da ahora antes de morir y una paz que dará más después. En el momento de la resurrección también lo vemos ofreciendo que la paz. Ahora distingue Jesús que esa paz no es igual a la paz del mundo, y ahorita vamos a expandir eso. Jesús se despide, hermanos y hermanas, en segundo lugar, pero advierte que voy a volver, y por lo tanto que no haya angustia en ninguno de ellos, que no haya miedo, por el contrario, que se alegren, que si lo han amado realmente, y si yo estoy alegre, porque ustedes no están alegres, pues alégresen también, porque yo me despido, pero aunque me voy, volverá. Es un ánimo, hermanos y hermanas, para los discípulos que ciertamente tienen que estar experimentando el Jueves Santo, ciertamente, pues ya la nostalgia de que algo va a suceder. Y en tercer lugar, aquí Jesucristo advierte, hermanos y hermanas, todo lo que dice, lo que digo es para que lo crean. O sea, todo lo que está diciendo Jesucristo es para que crean que Él es el enviado de nuestro Padre Dios del cielo, ¿no? Y que su misión como enviado es la del Mesías, en esa forma que ha tenido que Él enfrentar con el Viernes Santo, con la pasión y la muerte en cruz. Y define Cristo en cuarto lugar, hermanos y hermanas, hora del príncipe de este mundo. Vamos a entender qué significa eso, la hora del príncipe de este mundo. Algo bien grande que dice Jesucristo aquí, que por eso lo hemos sacado como la idea fuerza, es que en mí no encontrará nada suyo. Son palabras, una frase espectacular, hermanos y hermanas. En mí el maligno no encontrará nada suyo. Y si se le perdió algo, hermanos y hermanas, podemos añadir nosotros, Jesús no lo tiene. Está perdiendo el tiempo con Jesús, ese mismo maligno. Pues vamos a ver, hermanos y hermanas, de lleno a la palabra de Dios, dentro de ese breve resumen que te he dado al principio, teniendo como idea fuerza que el maligno entienda que en ti y en mí no hay nada suyo. En primer lugar, hermanos y hermanas, todos nosotros buscamos la paz, y Jesucristo ha ofrecido la paz en muchos momentos de las Sagradas Escrituras. Ciertamente, cuando estamos en el mundo, vivimos bajo inquietudes, nerviosismos, angustias,
Vivimos, hermanos y hermanas, altamente, pues, en escenarios que nos confunden y al confundirnos causan grandes y mayores depresiones y ansiedades. Que alguien nos ofrezca paz es una maravilla. Ahora, Jesús cualifica la paz, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la confundan con la paz que da el mundo. La paz de Jesús, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios que tú y yo tanto buscamos y los discípulos de Cristo tanto buscaban, es una paz que como fuente y origen tiene el gozo. Fíjate, míralo desde ese punto de vista. La paz que ofrece Jesús es la paz que tiene el origen en una fuente de gozo. Y porque viene de Dios y viene del Padre, no como la da el mundo de aquella gente, el mundo de esos 12 discípulos que están escuchando a nuestro Señor Jesucristo el Jueves Santo, antes del Viernes Santo, es el mundo romano, hermanos y hermanas. La paz que trae Jesús es la del mundo espiritual, la del mundo de Dios. La paz que está en el mundo es la pax romana. La paz de los romanos, esa no es la paz, dice Jesús, que viene a ofrecer. ¿Qué hacía la paz romana y por qué no se puede comparar? Porque es paz del mundo, del imperio, hermanos y hermanas, de aquel momento, del primer siglo. Esa paz mantenía a la gente, hermanos y hermanas, en paz a través de las fuerzas, a través de las armas, ¿no? A través incluso hasta de la violencia. Así se mantenía la paz. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo se mantenía la paz, hermanos y hermanas, en contra de los rebeldes que protestaban por las situaciones difíciles que estaban pasando, por aquellos que pensaban distintos a los romanos, hermanos y hermanas. Así se daba la paz, a fuerza de armas, a fuerza de violencia, hermanos y hermanas. La paz romana era de desigualdad. ¿Qué hacía la paz romana para mantener el orden y el control allí en aquel tiempo? Pues creaba lo del señor y el esclavo, lo del amo y el esclavo para mantener todo en paz. El amo y el señor tenía que ser el ciudadano romano. El esclavo y el siervo tenía que ser el extranjero. El país dominado por el imperio, hermanos y hermanas, conquistado y atacado a la fuerza, violentado como el mismo pueblo judío, que de cierta forma, pues, eran esclavos de los romanos y estaban sometidos a los romanos. Por eso Jesucristo distingue, no es esa paz es a fuerza de violencia, a fuerza de fuerza, ¿no? Es a base de la desigualdad, ¿no? De armas tomadas. No, esa no es la paz que yo ofrezco y tú y yo tenemos que saberlo, hermanos. ¿Quién puede vivir en paz en una situación donde yo me siento oprimido, donde yo me siento esclavizado, donde yo me siento marginado, excluido? No, esa no es la paz de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate que la paz de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo es el shalom. Todas esas veces que Jesucristo se encuentra con los discípulos, tanto hoy, lo que les dice es el shalom, que es esa palabra, hermanos y hermanas, aramea. Shalom. Es la misma palabra que utilizó Jesucristo cuando resucitó y los encontró los discípulos encerrados, con las puertas encerradas y las ventanas por miedo de los judíos. Shalom. Es una paz, hermanos y hermanas, que organiza toda nuestra vida dentro de valores auténticos que vienen de lo alto. Esa es la paz que debemos de buscar y esa es la paz que Cristo ofrece. El valor de la justicia está en la paz que ofrece Jesucristo nuestro Señor. El valor de la fraternidad está en la paz que ofrece nuestro Señor Jesucristo. El valor de la igualdad, el que está en la paz de Dios, en el shalom de Dios. El que recibe el shalom de Dios, hermanos y hermanas, y vive bajo esos criterios y esos valores, es una persona justa. El que es justo está en paz con Dios. El que vive en hermandad y ve a los demás como hermanos, hermanos y hermanas, está en la paz, en el shalom de Dios. Y el que ve a los demás como semejante a Él, hermanos y hermanas, vive en la paz de Dios. Una paz que solo nace de aquellos, hermanos y hermanas, que se han entregado completamente al Señor. Tienen paz en su corazón, tienen paz también en sus mentes y sobre todo cumplen estos: el shalom, la paz, la voluntad del Señor. Hay armonía. Esa es la paz que tú y yo buscamos, esa es la paz que nos tranquiliza en medio de las inquietudes de este mundo. Recibe la paz. Recibe la paz de Dios en esta conversación de Jesucristo en términos de amigos. En segundo lugar,
Hermanos y hermanas, interesante ver que el motivo por el que tiene que volver al Padre Jesús es para regresar más pronto. Es para regresar enseguida. Escucha eso. Me tengo que ir y es para regresar enseguida. Por eso se despide Jesucristo, pero les dice, voy a volver, ¿no? Que se vaya a un lado la angustia. Esto no es motivo de angustia, esto no es motivo de miedo. Las despedidas son tristes, hermanos y hermanas, pero si sabemos que alguien regresa, no nos da tristeza. Cristo quiere que se alegren ante la despedida, y eso no significa que no lo aprecien, que no lo aman, que no lo respetan, que no le echarán de menos, que no lo extrañarán. Alégrense, dice Jesucristo, si me aman de verdad. Tienen que estar alegres. Si yo estoy alegre, ¿por qué ustedes no están alegres? Alégrense también. La despedida es para volver pronto, hermanos y hermanas. Y esa experiencia es la que nosotros estamos esperando de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Una segunda venida que nos alegra, porque ya todo esto tendrá un final y queremos estar con el Padre definitivamente. Pero también hay una venida por parte de nuestro Señor Jesucristo, que es a la que Jesucristo está haciendo referencia a estos discípulos en el día de hoy. Y tú y yo sabemos que esto tiene que ver con Pentecostés, ¿no? Debo de regresar, pero vengo en espíritu, ¿no? A través de Pentecostés y a través del Espíritu Santo de Dios. Y esto significa que vienen más bendiciones, hermanos y hermanas. Esto significa que vienen cosas maravillosas por parte de Dios. Y esa es la esperanza nuestra. Por eso nosotros estamos en la era de Pentecostés. Estamos en la era del Espíritu Santo. Por eso la iglesia nos pone las lecturas de Hechos de los Apóstoles siempre en el tiempo de Pascua, en la primera lectura, no sé que sea una fiesta, ¿verdad? Distinta a la que se celebra de Pascua, pero siempre son de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos de los Apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo. El Evangelio del Espíritu Santo no es otra cosa más, el Espíritu Santo, sino que es la actividad espiritual de Jesucristo resucitado, presente aquí ahora en la tierra. Así es que actúa a través del Espíritu Santo. Por eso es importante leer cómo la iglesia creció, cómo los discípulos hicieron las obras grandes y más grandes que las de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles. Un libro, hermanos y hermanas, magnífico para uno ver cómo se desarrolló y todo cuanto Jesucristo les dijo que iba a ocurrir, ocurrió. Se expandió la obra de Dios en la tierra. Y en tercer lugar, hermanos y hermanas, aquí importante ver es todo este sentido del enemigo. En la despedida Jesucristo hace presente que hay que estar despiertos porque el enemigo está presente también. Pero Cristo supo manejarlo. Y acuérdate que en las tentaciones de Cristo en el desierto, dice la palabra que el demonio lo dejó hasta una próxima ocasión. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, de 3 años de vida pública, estuvo dando vueltas por la vida de nuestro Señor Jesucristo, metiéndose, haciendo, hermanos y hermanas, algo para desviar a Jesucristo de su camino, desorientarlo, cambiarle la ruta. Pero Cristo hoy aclara algo muy importante que tú y yo tenemos que tener en mente, hermanos y hermanas, y eso tiene que ser una frase que la tienes que memorizar. En mí no encuentra nada suyo. Que en ti el maligno no encuentre nada suyo, hermanos y hermanas. Y si se le perdió algo al maligno, Jesús no lo tiene y yo tampoco lo tengo. Estás perdiendo tu tiempo, ¿sabes qué? En ti no hay nada del maligno, todo lo que hay en ti viene de Dios. Por esa paz, por esa armonía que nos da nuestro Señor Jesucristo. No podrá nada contra Jesús. Es lo que Cristo está diciendo. Igualmente, hermanos y hermanas, eso es para nosotros. El maligno no podrá nada contra Jesús y nada podrá contra nosotros en el nombre de Jesús. Porque Jesús cumple la voluntad de Dios. Y fíjate cómo es esto. Si cumplimos la voluntad de Dios, es la enseñanza ahí, hermanos y hermanas, por lo tanto no va a encontrar nada de Él en nosotros. Eso es para reprender. Eso es para exorcizar. Eso es para echar fuera, hermanos y hermanas. Si Jesús cumple la voluntad de Dios, el demonio no puede contra Él. Nosotros hemos de imitarlo, hermanos y hermanas. Así el mundo, hermanos y hermanas, si escucha esto, y así el maligno sabrá que Jesucristo ama al Padre.
Así el mundo sabrá que Jesucristo ama al Padre. Así el maligno sabrá que Jesucristo ama al Padre. Así el maligno sabrá que tú y yo amamos al Padre. Así el mundo sabrá que tú y yo amamos al Padre. Cuando en nosotros no se encuentra nada del maligno, porque cumplimos la voluntad de Dios. De hecho, muchos estudiosos creen que esa batalla grande, más allá que la del desierto donde Jesucristo fue tentado por el mismo demonio, hermanos y hermanas, ocurrió en Getsemaní, en la pasión, porque allí fue una gran tensión donde incluso Dios tuvo que enviar un ángel de la agonía, un ángel de la pasión para estar junto a Jesucristo, porque Él como hombre lo vivió y hasta dice la palabra que sudó sangre. Creemos que ahí hubo una gran batalla, hermanas, entre el príncipe de este mundo para darse cuenta que en Jesús no iba a encontrar nada de él. Pero eso está para nosotros, hermanos y hermanas, como enseñanza y vivencia también en la fe. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy, hermanos y hermanas? Recuerda esto, estas palabras de Jesús me encantan, ¿no? O sea, me tengo que ir, pero voy a regresar. Y yo las entiendo como que, espérame ahí, regreso pronto, regreso enseguida. Espérame ahí que regreso enseguida, ¿no? Así es Cristo con nosotros. Esta es la conclusión, hermanos y hermanas, de la reflexión de hoy. La salvación es paz para nosotros, para ti y para mí. La salvación, hermanos y hermanas, y lo que ha hecho Cristo por nosotros es un indulto, ¿no? Que nos libera de la condena. Acuérdate que aquí una vez yo te mencioné, hermanos y hermanas, que preso sentenciado y condenado a una pena de muerte, si lo indultan va a rechazar el indulto de liberación y perdón, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que hacer que los demás se conviertan. No podemos hacer más nada por la salvación porque ya Cristo lo hizo. Ya Cristo ha hecho todo lo que había que hacer por la salvación y ese fue el sacrificio único que aceptó el Dios Padre del cielo para que nosotros seamos salvos en su nombre. No hay más nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Aceptar. Creer en Jesucristo, en el enviado de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Nada fuera de eso, hermanos y hermanas, nos puede garantizar a nosotros ser no solamente llamados, sino ser elegidos para conquistar y llegar al reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Cristo sigue diciéndonos eso en el entre líneas. ¿Aceptas o no aceptas el indulto? ¿Aceptas o no aceptas el perdón? O un grupo de personas llegan a donde el preso para decirle ha sido indultado. Hicimos nuestro trabajo. Y Jesucristo nos dice, yo hice el trabajo que había que hacer para que tú fueras liberado de tu condena y para que tú recibas este indulto y este perdón. ¿A qué precio se consiguió eso, hermanos y hermanas? Meditamos hoy en Pascua. ¿A qué precio se consiguió eso? Dice Pablo, hermanos y hermanas, que eso se consiguió a precio de sangre. Y es verdad, se consiguió a precio de sangre. Pero hoy también se entiende, hermanos y hermanas, que se consiguió como una dolorosa salida de este mundo de parte de Jesús. Fue dolorosa la salida. Esta despedida es dolorosa. La forma en que Jesucristo entró aquella Navidad fue de bendición y hasta los ángeles cantaron gloria a Dios en el cielo y hasta los magos de Oriente vinieron a recibirlo en la entrada. Y la salida fue tan dolorosa, hermanos y hermanas, la salida de nuestro Señor Jesucristo, pero ese dolor y esa humillación, hermanos y hermanas, nos hace recordar a nosotros que todo eso está lleno de amor misericordioso por nosotros, como lo estuvo también lleno de amor misericordioso aquella estrella de Belén que alumbraba el camino para dar con el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros y nuestro Salvador. Así Jesús, hermanos y hermanas, nos consiguió la paz también. Me voy al Padre porque es más grande que yo. Dice la palabra de Dios hoy. Me voy al Padre porque es más grande que yo. Y esto, hermanos y hermanas, algunas personas lo están utilizando para decir que Jesucristo no comparte la divinidad de Cristo cuando dijo que me voy al Padre porque es más grande que yo. Que perdió divinidad, que no es igual al Padre del cielo, que no es Dios. No, hermanos y hermanas, tengamos cuidado con esa frase, que es con la que quiero terminar y concluir, y que no nos desvíe.
me voy al Padre porque es más grande que yo, no le resta nada a la divinidad de Cristo. Y aquí tenemos que citar a un gran santo del siglo V, San Hilario, que dijo, y citamos, el Padre es más grande por ser el que da. Por eso es más grande el Padre que el Hijo, porque es el que da. Pero si da al Hijo, el Padre, su propio ser, hermanos y hermanas, su propio y único ser, hermanos y hermanas, el Hijo ya no es menos que el Padre, porque es lo mismo. Amén y amén. Nos unimos al salmista, hermanos y hermanas, en el Salmo 144 y elevamos oración junto a él. Oremos. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre en nosotros. Con el favor de Dios volvemos mañana. Gracias por tu sintonía. Te esperamos mañana. Nuevo Evangelio, nueva reflexión.